Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Que bueno, es un término que nos suena, que es fabricación por función de filamento. Me lo llaman FDM, son términos intercambiables, pero básicamente se refiere al tipo de impresión 3D que se conoce comúnmente. Vamos, las impresoras que tenemos todos en casa, la mayoría son de este tipo. Bueno, ya creo que ya son la hora ya más o menos ya de entrar en materia. Lo dicho, vamos a hablar un poco sobre lo que es el FDM o FFF, que es ese tipo de impresoras que conocemos, que funcionan fundiendo un filamento, ¿vale? Y depositándolo capa por capa, ¿vale? Básicamente es las impresoras que todos tenemos en casa, las Prusas, las Ender, las Creality, bueno, todas estas máquinas funcionan con ese tipo de tecnología. Hago esta aclaratoria porque impresión 3D es un término paraguas, ¿vale? Que aplicaba muchas tecnologías, ¿no? Sintetizado por láser, bueno, las de resina, las de polvo, en fin. Pero nosotros concretamente vamos a hablar sobre FDM, ¿vale? Entonces, pues nada, sin más, Jorge. Bueno, pues si parece, vamos a ir empezando. Vale. Y así intentamos que se vayan enganchando. Vale, Jorge, yo estaré pendiente del chat, así que tú okay. Tranquilo, ¿vale? Perfecto. Bueno, como bien ha dicho Dani, hoy vamos a hablar de la impresión 3D, en concreto la de FDM, ¿vale? Que es la impresión 3D que todo el mundo podemos tener en casa, digamos, la más accesible a todos, ¿de acuerdo? FDM viene de las siglas en inglés de Fused Deposition Modeling, que viene siendo de deposición por material fundido. Es decir, nosotros metemos un material, en este caso plástico duro, ¿vale? Lo fundimos y lo soltamos en capas para conseguir un objeto 3D, como se puede ver en la imagen, ¿vale? Podemos conseguir volúmenes 3D gracias a ir fundiendo ese plástico y generando ese volumen, apilando ese plástico uno encima de otro. El plástico se fundiría, ¿vale? Y iría enfriando y endureciéndose capa a capa. De esta forma podemos conseguir ese modelo 3D acorde a un modelo que nosotros hayamos diseñado o que nos hayamos descargado en la web, ¿vale? En este caso voy a centrar digamos toda la explicación en el modelo Prusa, en este caso en el Mica 3, porque es el que utilizamos en el Fab Lab. Y bueno, es un modelo que es abierto, que es bastante parecido a todos los modelos, digamos, más económicos que podemos encontrar en el mercado, como bien ha dicho Dani, como la Ender, todas estas más económicas. El sistema es prácticamente lo mismo, son los mismos ejes y creo que de esta manera es más sencillo que podamos aprenderlo todo. Voy a seguir admitiendo a gente que está salido. Vale. Jorge. Sí. Perdona, me están diciendo que a lo mejor se está saturando tu audio porque tienes el micro muy cerca. ¿Puede ser? No lo sé. Vamos a probar. ¿Así? ¿Mejor? Yo a ti te oigo bien de todas, ¿eh? ¿Todo bien? Bueno, nadie ha dicho nada en el chat, pero sí. Bueno. Ok. Sigo mirando a gente. Vale, las ventajas principales que tiene este tipo de impresión 3D es que es fácil de utilizar, los materiales no son tóxicos, no todos, o podemos utilizar materiales que no sean tóxicos, ¿de acuerdo? Es una herramienta bastante fácil de utilizar, para alguien que no sepa nada de impresión 3D desde cero puede hacerse con una máquina y empezar a utilizarla con sus dificultades, pero bueno, es una herramienta que es fácil de aprender.
asequible dentro de lo que cabe. Es una herramienta que podemos conseguir de una manera bastante económica, y podemos conseguir digamos, unos proyectos, unos objetos con este tipo de fabricación digital bastante interesantes. Porque el relación calidad-precio, dentro de todos los métodos de fabricación digital, es un método bastante asequible. ¿Vale? Es de fácil instalación. Fácil instalación, bueno, es relativo. Si, por ejemplo, tú te compras una máquina que te venga despiezada, por ejemplo, que te venga totalmente desembalada, como puede ser cuando lo compras en China, o a la misma Prusa, que la puedes comprar desembalada, sí que es un poco dolor de cabeza montarla y hacerla funcionar desde cero. Pero bueno, manuales, ahí suelen venirte con manuales para poder montarla y videotutoriales, y bueno, no es muy complejo. Luego también hay máquinas que directamente te vienen totalmente ensambladas, que simplemente tienes que calibrar, eh, tocar 4 cosas para que la impresión vaya bien y sencillo. Digamos que este sería el último paso después de montarlo y demás. Luego también es segura para gente que no sea profesional, es decir, gente amateur que quiera dedicarse a ello, que quiera investigar sobre impresión 3D, es algo factible para este tipo de personas. Existe también un gran número de repositorios de modelo 3D en la web. Prusa ha creado su propio repositorio, pero tenemos, existen muchísimos donde podemos descargar y encontrar modelo 3D que nos interesa, incluso colgar nosotros nuestros diseños para que la gente la pueda utilizar. Y como decía, hay una amplia comunidad online alrededor de este tipo de fabricación digital, impresión 3D, que siempre vas a encontrar apoyo, vas a encontrar solución a dudas, etcétera. Entonces, es algo, digamos, asequible y fácil para conseguir aprender a utilizar este método de fabricación. Bueno, como veis aquí en la imagen, es un diagrama sencillo y simple de lo que sería básicamente una impresión 3D de plástico fundido en este caso. En primer lugar encontraríamos un bastidor. El bastidor, digamos, que es el cuerpo el que está compuesta la impresora. Normalmente suelen ser cuerpos de acero, aunque también se han hecho de madera, sobre todo las impresoras de los inicios se generaron por corte láser y demás. También hay alguna con metacrilato, pero como digo, lo mejor es utilizar bastidores de metal, ¿de acuerdo? Todos estos bastidores son los que van a sujetar, digamos, todos los componentes que hacen funcionar esta impresora 3D. Luego tenemos la cama caliente o la base de impresión. La base de impresión es donde se va a depositar el plástico fundido. Cama caliente quiere decir que en algunos casos podemos encontrarnos con que la cama, es decir, la base, se pueda calentar, ¿vale? Con algunos filamentos, con algunos plásticos no es necesario, por ejemplo, el PLA no sería estrictamente necesario tener cama caliente, podemos utilizar algún tipo de adhesivo como laca, etcétera, ¿vale? Pero sí que ayuda a la fijación de este plástico, ¿vale? Para poder conseguir que nuestra pieza se mantenga en la base. Es decir, o sea, se calienta la base, este plástico se calienta y se pega a la base y conseguimos que una mejor adhesión a la placa, ¿vale? Luego tendríamos el rollo de impresión, el rollo de filamento que puede estar colocado en la parte superior o al lateral de la máquina, ¿vale? Pero siempre, digamos, en una parte, digamos, elevada sería mejor para poder alimentar la impresora, pero como digo, no es estrictamente necesario, puede estar a un lado, es decir, donde se coloque el plástico, eso sí, tiene que tener libre movimiento, no puede obstaculizar el movimiento del rollo de filamento, porque entonces impediríamos la correcta alimentación de la impresora, ¿de acuerdo? Luego tenemos el extrusor o el hot-end, ¿vale? Que sería, digamos, la parte que calienta ese filamento y empuja ese filamento para poder conseguir nuestro objeto 3D. De acuerdo, más adelante voy a explicar todo un poco más. Y por último, sería la pieza impresa, ¿vale? Es decir, la pieza volumétrica que conseguimos fundiendo y colocando nuestro filamento en la posición que nosotros hemos dicho en la máquina, ¿vale? Que tiene que colocar el filamento, ¿vale? Todo esto se genera, como ya dije en la clase anterior, pasando el modelo 3D por un slicer, que el slicer lo que hace es dividir en estas capas que necesitamos al objeto. Vale, así que más adelante haremos una clase exclusiva
del slicer, ¿vale? Para saber cómo funciona, cómo programar la impresora, cómo colocar una pieza, es decir, iremos viéndolo. Como veis, esta es una imagen de la Prusa, de la MK3. Ahí este sería el bastidor, ¿vale? Serían todos los componentes que digamos que sujetan todos los otros componentes que veis en sombreado. Vale, como veis son muchos los componentes, pero esta es la pieza clave para que una impresión salga bien. Si esta base no está bien construida, no está bien apretada, digamos, no es sólida, vamos a tener problemas en el futuro. Es decir, si nosotros desde cero tenemos que montar esta impresora, nos viene totalmente desembalada, como en nuestro caso. Nosotros cuando compramos las impresoras era un kit de montaje, entonces venía totalmente desembalada y nosotros tuvimos que montar este frame, este bastidor, para luego sobre ese bastidor colocar todo. Entonces es muy importante, si vosotros vais a montar vuestra propia impresora, que de base, nunca mejor dicho, vayáis bien. Es decir, que esto esté muy bien construido y muy bien apretado, porque luego todos los componentes van encima. Luego la cama. En este caso, nosotros sí que tenemos en la Prusa tenemos una cama caliente, pero no es el caso de todas. ¿Vale? La cama caliente es una PCB. Una PCB es una placa electrónica, ¿vale? Que nosotros le damos corriente y esta placa se calienta, ¿vale? Por la corriente eléctrica. Tiene también un sensor de temperatura que va a decir hasta qué punto tiene que calentar o dónde tiene que parar, digamos que se caliente esa placa. Esta cama en concreto tiene digamos, una placa de metal que es donde va a imprimir, pero es flexible. Entonces podemos levantarla, quitarla de la PCB, de la cama caliente, y podríamos sacar de manera más fácil la pieza. ¿Vale? No todas tienen esta... Voy a ver qué imagen quiero mostrar. Vale. No todas las impresoras disponen de este tipo de cama flexible. Hay otras que, por ejemplo, la tienen de cristal o directamente imprime sobre la base y no hay forma de quitar esta base flexible para saltar la pieza, para sacar la pieza. Entonces, bueno, habría que ayudarnos de algún tipo de espátula o algo así, pero siempre con mucho cuidado de no dañar la cama. ¿De acuerdo? También es muy importante mantenerla limpia, como os enseña Dani, si veis su imagen, ahí tenéis una cámara, como veis, totalmente flexible, ¿vale? Y en este caso se podría imprimir por ambas caras, ¿vale? Pueden llegar incluso a tener algún tipo de textura, ¿vale? En Prusa, por ejemplo, ofrece dos tipos de placas. Una que es una textura rugosa, no sé si se aprecia bien en la imagen, si se ve bien en la pantalla de Dani, es que es un acabado rugoso que también ayuda mucho a que el plástico se agarre a esa placa de impresión. Es decir, tenemos varias, digamos, ayudas a la impresión. Tenemos que la cama que calienta el plástico y la ayuda, digamos, a adherirse a la cama. Y también tenemos esa rugosidad que también ayuda a agarrar ese material. ¿Vale? Igual que rugoso, lo tenemos completamente lisa. ¿Sí, Dani? Vale, sí, al hilo de esto y por enfatizar un poco lo importante que es la adhesión de la primera capa, ¿no? O sea, si, como hemos dicho anteriormente, el sistema de FDM funciona capa por capa por capa. Entonces, todas las capas que nosotros vamos imprimiendo tienen que estar soportadas por la capa inmediata inferior. Entonces, hay muchos, o sea, la gente que tenga impresoras o que haya medio revisado los foros y tal, pues verán que la buena parte de los comentarios de los problemas que hay al imprimir es simplemente que no hay suficiente adherencia en la primera capa. Si no hay suficiente adherencia en la primera capa, nada de lo que vaya a pasar posteriormente va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de trucos. Aparte de, bueno, de la plataforma calentada que va a servir mejor para ciertos materiales, es muy importante porque se crea como una especie de fusión entre el plástico y la plataforma. La rugosidad, justamente, el hecho de que la cama sea completamente lisa, como hay muchas camas que utiliza la gente, que puede ser un espejo, que puede ser un cristal, eso está muy bien, da un acabado muy bonito, pero es más difícil porque es una superficie que no tiene ningún tipo de rugosidad ni ningún tipo de porosidad, por ejemplo, sobre todo en el caso del cristal. Entonces es muy difícil que el plástico tenga cómo agarrarse, ¿no? De hecho, esta superficie corrugada
la textura que da es una textura, bueno, distinta, ¿no? Obviamente no es lisa, a lo mejor eso no a todo el mundo le gusta, pero lo que sí hace es que sea bastante más eficiente el agarre. Otras cosas que se utilizan bueno, digamos, garantizar este agarre, pues se utiliza mucho pegamento, ¿no? La gente utiliza lacas, pegamento de barra, bueno, un montón de trucos más. Cada quien, como quien dice, ¿no? Le reza a su santo. En mi experiencia, hay que intentar en lo posible dejar que la máquina haga su trabajo sin ayudarla, ¿no? Mucho con el tema sobre todo de lacas y de pegamento, porque es un poco engorroso, luego quitarlo también es, bueno, es medio fastidioso, luego con las lacas, bueno, no es lo más agradable de estar respirando. Entonces, bueno, siempre intentamos que la máquina esté, bueno, otro factor muy importante que no hemos mencionado es la calibración. La máquina tiene que estar perfectamente horizontal con respecto al extrusor, ¿vale? O sea, no Sí, más solamente que la adelante máquina tiene... explicaré. Vale, perfecto, no, perdón, no me quiero adelantar. Pero eso, o sea, hacer hincapié en que esta parte es súper importante. O sea, que si la base no se adhiere bien a la plataforma, la base del objeto que estamos trabajando, pues vamos a tener problemas. No sé, Jorge, si vas a mencionar también la parte bueno, la balsa, los perímetros que se ponen De momento no, yo creo que eso lo haremos ya Vale, cuando expliquemos el slicer, ¿vale? Ya explicamos todos los parámetros que tiene el slicer y todas las posibilidades que da para poder, digamos, ayudar a la impresión. Eso sería más interesante en ese pues nada, apartado. era eso. Bueno, pues pasamos a la parte de filamento. Vale, me voy a centrar únicamente en tres tipos de filamento, ¿vale? El PLA, el PTG y el ASA, ¿vale? Son los tres filamentos principales que usamos, en verdad únicamente usamos PLA o PTG, a lo mejor ASA para algún tipo de aplicación concreta, pero sobre todo utilizamos el PLA. He obviado el ABS porque el ASA supera al ABS, en este caso es un material más nuevo que el ABS y tiene mejores características que el ABS. En cuanto al diámetro del filamento, en este caso, en la prusa utilizamos un diámetro de filamento de 1,75, pero no todas las impresoras utilizan este, también puedes utilizar el filamento de 3 milímetros. Lo más normal es utilizar el 1,75. Sí que hay algunas impresoras que utilizan el 3, pero ya digo que se está generalizando bastante el uso de este diámetro de filamento. ¿Por qué utilizamos el PLA casi siempre para cualquier aplicación, incluso para poder imprimir los hormigueros 3D que imprimimos en el Fablas y más? Es un filamento que es bastante económico, bastante común y es bastante resistente y muy fácil de imprimir. De verdad que si estáis con impresión 3D, debéis se suele empezar con PLA porque es un plástico muy agradecido, muy fácil de imprimir, no hay mucho problema con las temperaturas, con variación de temperatura. Aquí habla del warping, ¿vale? Es un término que se usa bastante, ¿vale? Warping quiere decir que una de las esquinas por ejemplo, de una parte de nuestra impresión, por ejemplo, en este caso ves aquí el león, por ejemplo, la pata se levante o se deforme, ¿vale? Debido a diferencias de temperatura, ¿vale? El PLA es bastante difícil que pase, pero puede pasar, ¿vale? Como cualquier otro filamento. Bien, no he comentado aquí no he puesto las temperaturas de impresión, pero bueno, suelen ser parámetros genéricos que se dan en el slicer, ¿vale? Suele ser unos 210 grados, más o menos de temperatura para poder fundir el material, y luego la cama, podemos poner cama caliente o no, si es aconsejable, serían alrededor de unos 60, entre 40 y 60 grados. Vale, depende también si estamos en verano, en invierno, depende de la temperatura ambiental, pues habría que jugar un poco con las temperaturas. A ver, los participantes. Vale, mientras Jorge da paso a las personas que se están sumando,
Han preguntado, Alfredo pregunta que si trabajamos con TPU. El TPU es el poliuretano que es flexible y sí, algunas cosas hemos hecho con TPU. No lo trabajamos tanto, es un material que, bueno, que tiene un poquito de truco a la hora de funcionar, sobre todo con extrusores tipo Bowden, que bueno, a veces le cuesta un poquito empujar, ¿no? El Bowden funciona empujando el plástico, las impresoras que funcionan, las Creality, las Ender, estas suelen funcionar con este tipo de extrusor, de tipo Bowden, que bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que es difícil empujar un filamento que es flexible, ¿no? Entonces, bueno, a veces tiene un poquito más de truco. Las retracciones también es algo más que también hay que ajustar, no funcionan tan bien estos movimientos digamos, de retroceso que tiene que tener el filamento cuando va a hacer una retracción. No funciona muy bien con el TPU, pero sí, lo utilizamos. Otra pregunta que están haciendo, y le doy el paso a Jorge, si tenemos Prusa i3, las Prusa i3 son las máquinas que tenemos en el laboratorio. Están preguntando sobre el Direct Drive y Bowden, correcto. No sé si es que no me he explicado bien. Sí, las máquinas que nosotros tenemos son Direct Drive. Lo que dije fue que Bowden es un sistema muy común, que es lo que utilizan, bueno, la Ultimaker, la Ender, Creality, buena parte de las máquinas chinas. Es un sistema que se ha popularizado mucho últimamente. Pero correcto, las Prusas son las que nosotros tenemos, por lo menos hasta ahora, son todas Direct Drive. Prusa sacó ahorita una pequeñita, una mini, que sí es de tipo Bowden. Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos ahí en el laboratorio. De verdad que es un sistema que funciona bastante bien. Una de las ventajas que tiene el Bowden es que permite tener, o sea, no tienes el motor en el cabezal, con lo cual tienes un cabezal bastante más ligero, tiene bastante menos inercia mecánica, con lo cual vas, por lo menos en teoría, vas a poder ir más rápido, vas a poder imprimir un poquito más a mayor velocidad, y las piezas deberían ser menos susceptibles a cierto tipo de deformaciones que ocurren por las vibraciones que tiene el propio extrusor, que a mayor masa que tenga el extrusor y a mayor velocidad que lo llevemos, evidentemente, se van a acentuar más este tipo de deformaciones. Pero bueno, en fin, lo que nosotros tenemos acá es todo Direct Drive, y como mencionó anteriormente Jorge, los filamentos con los que nosotros trabajamos pues son mayormente PETG y PLA. Algo hemos hecho o sea, ABS también trabajamos antes, sobre todo ABS. También hay que hacer un poco el comentario que a veces es lo que en el principio de lo que fue impresión de tipo FDM era básicamente lo único que podías conseguir en el momento. Bueno, PLA también estaba ahí, pero no era tan común. Y poco más. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que la lance ahora por el chat, o si alguien quiere hablar ahora justamente. Y si no, pues damos cerramos aquí y seguimos. Lo que no había comentado antes del PLA, perdonad, es que luego también existen, digamos, o sea, PLA por ejemplo, con madera. Me preguntasteis también la otra vez otro tipo de filamentos, y en este caso el filamento de madera sería una mezcla de porcentaje digamos, serrín de madera con el PLA. Puede ser de cualquier madera, he visto varios, ¿vale? Desde caña de bambú, cualquier otro tipo de serrín, y con otros materiales, es decir, mezcla de materiales, PLA hay uno, por ejemplo, que tiene como sensación a mármol, ¿vale? Que son mezclas de varios materiales con PLA para conseguir este tipo de filamentos, ¿vale? Digamos que son otros filamentos, digamos, más bonitos o estéticos, que también son PLA, ¿vale? Como vimos en la anterior clase, también imprimimos en filamento de madera algunos cuencos que tenéis por ahí como modelos para hormigueros. Hablamos también del PETG. El PETG es un material interesante porque es bastante rígido, ¿vale? Es un material bastante resistente, y si necesitamos alguna aplicación en el que tenga algo digamos, de estrés el material, es un material bastante fácil de imprimir, ¿vale? Igual que el PLA. Y
no es tan duro, digamos, como puede ser un ABS o un ASA, ¿vale? Digamos que sería un punto intermedio entre el PLA y un ASA o un ABS, ¿vale? También es un material bastante interesante de imprimir y también tiene un acabado también muy interesante porque podemos conseguir un acabado bastante, digamos, con un brillo interesante. ¿Vale? Hay materiales que tienen como acabados transparentes y brillo que el PTG, digamos, lo realza este brillo. Entonces, en temas estéticos también es bastante interesante. Luego tenemos el famoso ASA, ¿vale? Digamos que es el sustituto actual del ABS. Es muy duro, es muy resistente, también resiste a exteriores, es decir, si vamos a imprimir algún objeto, alguna pieza que necesitemos que esté expuesta a la... más gente. Digamos que esté expuesta al exterior, a la acción del sol, de la lluvia, de los elementos. Este material es muy resistente para este tipo de aplicaciones. También resiste a las altas temperaturas, etc. Entonces, para ciertas aplicaciones es un material que es bueno y es menos tóxico que el ABS. Sí que suelta algo de vapores, pero mucho menos que un ABS, que un ABS sí que necesitaremos tener ventilación en la sala y tratarlo con mucho cuidado porque sí que ha habido gente que se ha intoxicado con ABS y directamente vas al hospital por intoxicación, por los gases que emanan. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de filamento. En el caso del PLA y del PTG podemos estar más tranquilos porque los gases que emiten son... del extrusor, ¿vale? Como ya había dicho Dani, y cómo funciona. Esto es un esquema básico de cómo funcionaría un extrusor, un Hotend, ¿vale? He puesto esta imagen porque aquí tenemos la explicación de los dos tipos de extrusor, ¿vale? A grandes rasgos tenemos la bobina de filamento, tenemos un extrusor, que el extrusor lo que hace es empujar ese filamento a través de nuestro Hotend, ¿vale? Y ese filamento se va a fundir y va a pasar a través del nozzle, que es la punta que tenemos en la parte inferior, con el plástico ya fundido y va a soltar ese plástico y va a generar esa figura. Vale. Como veis aquí en la imagen, es bastante explicativa de lo que estaba comentando Dani, la diferencia que hay entre un sistema Bowden y un sistema de extrusión directa. El Bowden tendría, digamos, el extrusor fuera de lo que es el Hotend, el extrusor. Entonces lo que haría sería empujar desde el exterior hacia el interior del Hotend el plástico, ¿vale? Estarían, digamos, separados. Como bien ha dicho Dani, esto nos facilita que podemos conseguir una velocidad de impresión un pelín más alta y menos vibraciones en la máquina, ¿vale? En la base de la máquina. Luego, por otro lado, tenemos la extrusión directa, que tenemos todo integrado en uno, ¿vale? El mismo cabezal que se mueve en el eje Z hacia arriba y hacia abajo. Tenemos el extrusor junto con el Hotend. En este caso tendría bastante más peso. Sí que es verdad que tenemos que ir un pelín lento que si es un Hotend normal, un extrusor normal, perdón. En este caso, como veis, es una imagen del Hotend, del extrusor Hotend, en este caso pues está todo unido de la prusa. El filamento se metería por la parte de arriba, iría con los engranajes que empujaría, digamos, este es el extrusor y pasaría por el Hotend fundido y ya bajaría hacia la placa de impresión. Vale, ahora vamos a ver un pequeño vídeo de cómo se debería cargar un filamento, en este caso en la impresión digamos, en extrusor directo, ¿vale? No se oye el audio. Jorge. ¿No se escucha el audio? Vale. Bueno, pues lo explico y ya está. Vale, aquí lo que estaba diciendo es el tamaño de las bobinas de plástico, que suelen ser entre medio kilo o un kilo, más o menos, 750 gramos, dependiendo del tipo de filamento.
suelen venir enrollados y suelen tener, digamos, un agujero por donde se asegura el material para evitar que, digamos, que se enrolle y se pierda, digamos, el filamento. Es muy importante asegurarlo en los agujeros o un pedazo de cinta, ¿vale? Que siempre esté bien asegurado el filamento. Luego también explica aquí, que es muy importante, que cortemos bien la punta del filamento, siempre antes de meterlo en la impresión. ¿Vale? Aunque nosotros hayamos guardado correctamente nuestra punta del filamento, en nuestra bobina, siempre es importante cortar en ángulo para conseguir una punta afilada, entre comillas, para que el filamento pueda introducirse de manera correcta por los engranajes, que no haya ningún tipo de problema de bloqueo en el engranaje del extrusor, ¿vale? Como veis ahí, pues, simplemente cortar. Muy importante, primero hay que precalentar para que, digamos, el extrusor coja temperatura y pueda fundir el material que estamos introduciendo totalmente frío, ¿vale? Hay que primero precalentar, una vez está calentado la temperatura de cada filamento, por ejemplo el PDA en este caso habría que colocarlo a 210 grados. Estas temperaturas suelen estar, digamos, suele haber un preset en todas las impresoras. Tú puedes seleccionar qué tipo de filamento vas a introducir y solo te lo calienta, si no, seleccionar la temperatura idónea de cada filamento. Como veis aquí, pues tenemos ABS, PLA, PTG y selecciona ahí unas temperaturas base. Luego estas temperaturas no tienen nada que ver con las temperaturas que nosotros hagamos a la hora de imprimir. Esas temperaturas nosotros las programamos en el laser, ¿vale? Que eso lo explicaremos más adelante. Como veis aquí se introduce, ¿vale? Y en este caso damos a que cargue el filamento y la máquina sola, el engranaje, va a cargar el filamento. Va a cargar el filamento, va a continuar echando filamento hasta que nosotros le digamos, ok, vale, ya está nuestro filamento cargado, ese es nuestro color, ¿vale? Digo esto del color porque puede ser que hayamos cambiado de bobina de color, tengamos otro color, por ejemplo un negro, y a la hora de meter el filamento naranja, en este caso, se mezclarían los dos colores. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el filamento continúe saliendo por el nozzle, ¿vale? Hasta que nosotros consigamos nuestro color, ¿vale? Cuando conseguimos nuestro color decimos a la impresora, vale, para, ya hemos conseguido nuestro color, está todo bien, está cargado, lo paramos, limpiamos el extrusor, que no quede nada y ya quedaría bien cargado nuestra impresora. Este método de carga es bastante parecido en el sistema Bowden, solo que en este caso lo deberíamos introducir digamos, por la parte externa, donde nosotros tengamos nuestro extrusor, ¿vale? En este caso está, digamos, unido con nuestro HOTEM, pero si fuese en el caso del otro extrusor, pues sería lo mismo. Recorrería todo el tubo de plástico hasta el extrusor y sería el mismo procedimiento. Vale. Un punto muy importante que Dani había dicho, después de cargar nuestra máquina con nuestro filamento, es calibrar nuestra impresora. ¿Qué significa calibrar nuestra impresora? Que nuestra cama, que nuestra base esté completamente plana, que esté, digamos, que todas las esquinas estén horizontal, ¿vale? Que no haya ningún desnivel a la hora de calibrar nuestra máquina. Acepta gente. No tengo más gente pendiente de aceptar. En todo caso estaré pendiente de si hay más gente para aceptar. Vamos a ver otro pequeño vídeo. No sé si se escucha. ¿Se escucha, Dani? ¿No? Bueno. Lo que viene diciendo es que primero va a calibrar la altura en Z, ¿vale? Va a subir completamente hasta que esté completamente nivelado, ¿vale? Tanto derecha como izquierda, ¿vale? En el tope de la máquina, ¿vale? Como veis, toca el tope de la máquina, ¿vale? Choca los dos, entonces ya sabemos que está bien calibrado. ¿Vale? Hay que tener cuidado que esté bien colocado y que no haya nada que digamos que bloquee eso. ¿Vale? En este caso, ¿vale? La calibración de Prusa, a ver que lo podemos ver. En este caso, la calibración de Prusa nos pide que removamos, que quitemos la placa donde nosotros vamos a imprimir, es decir, la base de impresión, para poder hacer una correcta
digamos, una correcta calibración. ¿Vale? Aquí lo que nos está diciendo que es muy importante que el NUSER esté limpio y no haya ningún tipo de material, ¿vale? Porque entonces la calibración sería errónea. Es muy importante que siempre lo mantengamos totalmente limpio. Ahora la calibración se realiza manteniendo una hoja de papel entre el NUSER y el PCB, ¿vale? Y lo que va a hacer ahí, como estáis viendo, es calibrar la distancia del NUSER, ¿vale? De la punta del NUSER con la placa del PCB. ¿Eso cómo lo controla? Lo calcula con este sensor, que es un sensor PINDA, ¿vale? Que el sensor lo que hace es conoce o sabe la distancia que hay entre la PCB y la base. A ver, hay participantes que se quieren unir. Admitimos. Vale. Entonces esto lo que voy haciendo va a ir, tarda bastante, porque va a ir calibrando, va a ir moviendo punto a punto, punto a punto cada parte, ¿vale? Entonces, gracias a unos semanales que tiene la base, él va notando y sabe en qué punto está, ¿vale? Es muy importante que nosotros sigamos manteniendo ese papel y notemos que tiene cierta resistencia en ese papel. Vale, en este caso, la calibración es automática, pero hay otras impresoras que tiene que ser manual, se tiene que realizar manual. Entonces sería prácticamente el mismo sistema. Tenemos que colocar el eje Z en la parte inferior de la cama, ¿vale? Y con el papel notar una ligera resistencia, ¿vale? En ese punto ya estaríamos, en principio, con una distancia en Z bien calibrada. Después de calibrar esto, es muy importante hacer, digamos, lo que se llama la primera línea de calibrado, de impresión. Vale, importante también colocar bien la cama en su sitio. Vale, y aquí en este caso la prusa lo hace automático. Va moviendo todos los puntos, 9 puntos, pero estos 9 puntos nosotros los podemos cambiar y podemos ponerle más puntos de control si queremos, digamos, un calibrado más seguro, digamos, un calibrado mejor, ¿de acuerdo? Muy importante, como veis aquí, que no haya nada interfiriendo, ¿vale? Debajo de la placa, que no tengamos residuos de filamentos o cualquier objeto, polvo, que siempre tenemos que mantenerlo completamente limpio. Igual que ambas caras de la impresión, en este caso, como la placa podemos imprimir por los dos laterales de la placa, es muy importante que siempre lo tengamos totalmente limpio, que no haya restos de filamento o cualquier cosa que pueda levantar o pueda desnivelar la base. ¿Sí, Dani? Sí, perdona la interrupción. Sí, es muy importante eso que dice Jorge, sobre todo no tocar con las manos la plataforma antes de imprimir. De hecho, lo que se recomienda es que limpies la plataforma antes de imprimir, idealmente antes de que esté caliente, con alcohol isopropílico, o bueno, dependiendo del material con el que estemos trabajando, a lo mejor otro tipo de limpiador, pero bueno, lo que tiene que estar es libre de polvo y libre de un poco de grasa de nuestras manos. Solamente quería, aprovechando el inciso, la calibración que está mostrando Jorge es una calibración que se hace automática, porque en el caso de estas impresoras que tienen una calibración automática con sensor PINDA, ¿vale? Pero en el resto de máquinas va a ser una calibración simplemente similar pero manual, donde simplemente calibramos la altura que hay entre el nozzle, entre la boquilla y la plataforma. Se suele hacer, dependiendo de la máquina con la que estemos trabajando, puede tener unos muelles, la parte de la base de la plataforma, y lo que nosotros hacemos es, con esos muelles, variar esta altura. Los muelles también tienen una segunda función, que es que si nos pasamos o sea, no calculamos bien esa altura y de repente el extrusor se hunde en la plataforma, pues los muelles ceden y podemos evitar pues, que haya un daño a la boquilla, a la plataforma o al extrusor, que eso bueno, es bastante chungo si ocurre, digamos, ¿no? Otra cosa que en el tema de calibración es que una cosa que tenemos que meter, sobre todo cuando es una máquina que viene en kit, por lo general, que tenemos que meter las dimensiones de la máquina, ¿vale? En el caso de la prusa, y perdona que haga digamos, la introducción esta, pero es importante decir que la prusa tiene un sistema diferente, por lo menos esta generación, a partir de creo que es de la I3,
que ya no tiene sensores de fin de carrera. Si se fijan, la máquina es una máquina que tiene un bastidor, un chasis bastante limpio, que no tiene sensores de fin de carrera, obviamente no tiene los cables que van a estos sensores de fin de carrera, porque el tope, digamos, que tiene ya no es un tope mecánico como se encuentra normalmente, sino es un tope electrónico. Los drivers de los motores paso a paso detectan un pico de corriente cuando llegan al final del recorrido y entienden que ahí ha terminado el recorrido de la máquina y que toman esa medida como buena. La lámina que está mostrando Jorge justamente es eso. Cuando llegamos en la parte superior, la máquina llega a fin de carrera, ¿vale? Y ahí incluso se nivela, ahí se puede ver cómo el eje ya está desnivelado, ¿no? Está más separado en la parte superior, en la parte derecha, ¿vale? Y entonces con esta calibración se nivelan perfectamente, ¿vale? Entonces aquí va a tomar las dimensiones de la máquina tiene que saber qué dimensiones tiene, ¿sí? Pero si se ve, justamente en este slide se ve que no tenemos sensores de fin de carrera por ningún lado. Entonces esto hace que la máquina sea, bueno, bastante más precisa, no tenemos el típico problema del sensor de fin de carrera que no se activa o que se mueve o lo que sea, ¿no? Entonces esto funciona bastante mejor. Lo mismo con el sistema de calibración de Pinda, que es un sistema tiene un sensor que le dice un sensor magnético que le dice exactamente a qué distancia está el pinda de la plataforma. Y cuando hace esta calibración de hace una matriz, la máquina hace una matriz, este sistema de calibración automática es universal, funcionan así todas las máquinas que lo tengan, va a funcionar igual. El sensor pinda recorre, digamos, la plataforma en una matriz, va tomando puntos, y esto es muy interesante porque lo que hace es que hace un promedio, ¿no? Entendemos que la calibración no va a ser perfecta por muchas razones, ¿no? Desde el propio chasis como está armado hasta incluso la uniformidad, digamos, del espesor de la plataforma. Puede ser que la plataforma tenga un poquito más, algunas micras más de espesor en algún lado que el otro. Y estas micras, pues, hacen una diferencia. De hecho, la ventaja del sensor automático del Pinda, aparte de que hace este mapeo y hace como una especie de ajuste a lo que sería la superficie de la plataforma, ¿vale? Es que también nos permite, bueno, eso no tiene que ver con el sensor magnético, pero con el tipo bueno, vamos, que es una función de esta y de todas las máquinas, es la calibración en directo, ¿no? Tú haces una calibración inicial, pero sí, lo que mencionaba Jorge, cuando estás haciendo la primera extrusión, donde tienes que ver bien que la línea que estás imprimiendo no sea demasiado alta, que estás muy separado, ni estés demasiado cerca, porque tampoco va a funcionar. Entonces, este ajuste lo podemos hacer en directo. O sea, podemos ajustar hasta cierta parte con el tema, o sea, poniendo la hoja, ¿no? Como una especie de espesor, ¿no? de referencia, pero luego va a haber un microajuste finalmente que se va a hacer o que puede hacerse en directo. O sea, de hecho, una de las cosas que tenemos que cuidar mucho, y vuelvo a insistir que lo hablamos en la parte anterior, es en la primera capa, ¿no? La primera capa de impresión. Si esta capa no pega, las demás no van a pegar, ya lo hemos dicho. Entonces, no, por lo general, lo que no hacemos es que una vez que preparamos toda la impresión, la mandamos y nos vamos. No, esperamos a ver la primera capa, ¿no? Y que eso esté funcionando bien, porque en ese momento estamos todavía a punto de corregir, ¿no? Con esta calibración en caliente o en directo, de corregir esta calibración, bien sea a ojo, bien sea porque se puede ver, ¿no? Directamente si está funcionando o no. Entonces podemos o ajustar o volver si no funciona el ajuste, pues volver a comenzar con la impresión. Y lo último que quería comentar con respecto a los materiales que habló Jorge, que el PETG es un material que es el material con el que hacen las prusas, ¿no? Que eso también creo que está bien mencionar, ¿no? Que las máquinas, las impresoras tipo Prusa, ¿vale? Tipo Prusa, o de arquitectura tipo Prusa, una de las características que tienen es que muchas de sus partes son impresas, ¿vale? Entonces eso es, digamos, lo que separa la arquitectura tipo Prusa de otro tipo de máquinas, ¿no? Tenemos un chasis, sí, que es verdad, de aluminio extruido, en el caso de las Prusas nuevas, pero digamos, donde confluyen varias partes, ¿no? Las varillas del eje X y
del eje Y encajan en piezas que están impresas en PET. Lo digo porque, o sea, para que se vea que realmente es un material que funciona muy bien, que soporta bastante el estrés mecánico, incluso soporta bastante bien las temperaturas, digamos, a las que se acerca una máquina que está extruyendo con un extrusor que se calienta a 200 y pico grados y una plataforma que se llega a calentar hasta 100 y pico de grados, ¿no? Eso es. Y lo que decía Dani, es muy importante, una vez hayamos realizado esa calibración, como muestra aquí, ¿vale? Muy importante luego hacer digamos, la calibración de la primera capa, de la primera línea que va a realizar nuestra impresora, que como decía antes, es muy importante para que la figura se agarre bien a la placa, ¿vale? Estos, digamos, son los ejes con los que funciona la impresora, ¿vale? Y el eje que estamos ahora hablando es el eje de la altura, el eje Z, ¿vale? Sería importante calibrar ese punto, esa altura, para, digamos, que esa primera capa que esa altura en Z sea la mejor posible para poder arrancar nuestra impresión. Voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? En este caso, este vídeo que vamos a ver ahora no es impresión 3D de plástico, ¿vale? Sino que es impresión en cerámica, ¿vale? Es un barro, pero es muy explicativo para conocer cómo funciona y cómo suelta el filamento y cómo va generando ese modelo 3D. Como veis, suelta, digamos, en este caso el barro, pero sería el filamento, recorre hace el recorrido para generar ese modelo 3D, ¿vale? Y una vez ha generado ese movimiento, levanta y hace la capa siguiente, ¿vale? Lo que está haciendo ahí es levantar, digamos, la altura en Z para conseguir, digamos, generar ese volumen como antes habíamos explicado, ¿vale? En este caso, como ya he dicho, es barro, pero se extrapola al plástico, porque es el mismo sistema, plástico fundido, que se va colocando una capa encima de otra y tenemos ese modelo 3D. ¿Vale? Estamos hablando de la distancia en la altura de capa, distancia en Z, ¿vale? Esto digamos, en cuántas partes vamos a dividir nuestro objeto 3D. Nosotros, si diseñamos un modelo 3D o nos dejamos un modelo 3D, tenemos que dividirlo en capas, tenemos que dividirlo en cuántas partes queremos digamos, que corte ese modelo para generar esa impresión 3D. ¿Vale? La altura de capa, digamos, sería qué altura queremos que tenga ese plástico, cuánto queremos que se vaya levantando cada vez que vaya generando ese modelo. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de tiempos de impresión variando la altura en capa. ¿Vale? Tenemos desde 3 horas, digamos, este es el mismo modelo, ¿vale? Tenemos el mismo STL, el mismo modelo 3D, que nos hemos dejado en un repositorio, ¿vale? Pero podemos conseguir imprimir ese modelo, digamos, con distintas alturas de capa. Aquí tenemos una primera altura de capa, que sería de 0,05 milímetros, que sería una altura de capa con mucho detalle. La altura entre capa y capa es muy pequeña, ¿vale? Iría haciendo muchísimas capas hasta conseguir esta figura, por lo que tarda unas 3 horas y 40 minutos en generar esa figura. Si nos movemos a la parte inferior, a la altura en Z más alta, la altura de capa más alta, que en este caso sería 0,35 milímetros, ¿vale? Pasaríamos de 3 horas a 24 minutos. Vemos una diferencia sustancial en el tiempo, ¿vale? Pero también vemos una diferencia sustancial en la calidad de la impresión, ¿vale? En medio tenemos 10 milímetros o 20, o 0,20 milímetros. Nosotros solemos imprimir casi siempre en una altura de capa de 0,20. 0,20, 0,30, dependiendo de la figura, pero no es necesario imprimir, a no ser que queramos realizar un modelo muy fidedigno de una imagen o de algo en concreto que queramos que tenga mucho detalle, que sí, que queremos que tenga una altura de capa muy baja, mucho detalle, y sacrificamos ese tiempo de impresión, se puede hacer, pero por lo general no. Vale. Aquí veis en detalle la diferencia que hay entre una capa y otra.
La capa de 0,5 es muy, muy finito, genera mucho detalle, pero en 0,35 digamos, tenemos una imagen, un modelo muy malo de esta imagen. Y bueno, esto sería todo por hoy. Vale, ya me está diciendo que quedan 10 minutos para que termine la reunión, ya nos están echando otra vez. Así que nada, estamos abiertos a preguntas, dudas. Vale, estoy viendo el chat, pero no hay ninguna pregunta por el chat. No sé si quedó, si hay alguna pregunta de la gente que está ahorita en directo. Preguntan sobre igual de altura mejor para los hormigueros. Nosotros estamos utilizando 0,20 para la altura de hormigueros. Es una Sí. altura que genera buen detalle y... Perdón, aquí un par de incisos. Lo primero, con el tema de altura de capa, eso lo veremos más adelante en la sesión siguiente, cómo afecta esto. Pero alturas de capas, rellenos, espesores de pared, parámetros que hablaremos, como digo, más adelante, no hay una única fórmula para eso. Va a depender mucho de con qué estamos trabajando nosotros, cuál es la geometría que estamos trabajando. Por ejemplo, en los hormigueros, ¿qué pasa? Los hormigueros que solemos nosotros trabajar, los diseños que solemos trabajar en el Fab Lab, tienen paredes muy verticales, apenas hay curvas ni nada en la superficie, son paredes perfectamente verticales. Entonces, nos podríamos fácilmente hacer un hormiguero con una altura de capa de 400 micras, 350 micras, y no habría ningún problema. No vamos a notar esa diferencia. Estoy casi seguro que no vamos a notar la diferencia. Se puede notar, digamos, cuando pasamos el dedo, vamos a notar un poquito, tal, pero no creo que se tropiecen las hormigas ni nada, o sea, estamos bien. A ver, la ventaja de trabajar con una altura de capa mayor es que vamos, o sea, se ve la diferencia de tiempo de impresión es bastante considerable, digamos, es exponencial cómo cambia con el tiempo de impresión con la altura de capa, ¿no? Y esto juega también a nuestro favor. Si nosotros estamos, o sea, cuando trabajamos con impresión 3D y en general cuando trabajamos con cualquier proceso de prototipado, ¿vale? Siempre hacemos un borrador primero. Hacemos un borrador. Aparte, una cosa muy, muy interesante que nos permite, bueno, impresión 3D y cualquier método de fabricación digital, es que nos permite simular primero lo que vamos a hacer. Entonces nosotros hacemos una simulación con los diferentes parámetros y cuando estamos satisfechos con la simulación, ya pasamos, pero hacemos un borrador. Entonces, si el borrador no funciona, pues ya vamos y ponemos, ¿no? Digamos, parámetros un poquito más finos. Pero en general, con una altura de capa de 200 micras, resolvemos prácticamente todo, ¿no? Creo que el hecho de que nosotros utilicemos 200 micras como altura de capa como estándar es simplemente porque es un preset más o menos universal en todas las máquinas, que está bastante bien en cuanto a calidad, o sea, relación calidad y tiempo de impresión. Y poco más, pero de verdad podríamos, incluso alguien que está mencionando aquí a alturas de capa de 300 micras, sí, podemos ir a eso. De hecho, ahorita lo que está pasando bueno, con toda esta gente que está con el grupo de COVID Makers y demás, que se está buscando obviamente la optimización, ¿no? de poder lograr alturas de capas mayores, pero manteniendo una integridad estructural de la pieza, ¿no? Que no se vaya a ver afectada. ¿Vale? Entonces la gente está, bueno, trabajando con alturas de capa mayores, perdón, hay algo que se está metiendo en el audio, perdón, con boquillas incluso de mayor diámetro que nos permiten, bueno, extruir un poquito más de material al tiempo. Que están preguntando por aquí. ¿Cuánto nos costó nuestra primera impresora? Pues nuestra primera impresora, la primera, si las contamos, la primera la hicimos. Entonces, bueno, es difícil calcular los materiales. Eran materiales de ferretería la mayor parte. Incluso las piezas, bueno, ya me estoy metiendo en el tema histórico, pero las piezas nos las donaron en su momento. Entonces es difícil calcular eso. La primera impresora comercial que tuvimos fue una Cupcake de MakerBot,
En su momento, MakerBot era la única empresa, o mejor dicho, fue la primera empresa que se lanzó a vender kits ya completos, ¿no? Creo que incluso antes que Prusa empezara a vender, Prusa empezó vendiendo creo que plataformas calientes en su momento. Fue el primer diseño que él publica y hace open source es una plataforma caliente. Pero él no estaba todavía vendiendo kits. Entonces, bueno, fue la Cupcake que costó creo que 700 euros, me parece. No sé si eso contesta la pregunta que había hecho Mark Mirabet. Fufo pone que los tira 0.3 y le da algún perímetro más, que las Ender 3 cuesta 150 euros y van súper bien. Y si eres de cacharrear, las Anet por 100 euros las tiene. Correcto, las impresoras de tipo FDM han bajado un montón de precio y eso ha hecho que esta tecnología se haya hecho pues bastante más común, bastante más ubicua. De hecho, bueno, sigo con el tema de COVID Maker porque bueno, es algo bastante de ahora, ¿no? Bastante actual. Y creo que a mí por lo menos me sorprendió la cantidad de gente que está imprimiendo, que tiene impresoras en casa, ¿no? O sea, incluso te paseas por los grupos y hay gente que tiene máquinas de medio metro por medio metro, que están sacando, bueno, no sé, a lo mejor están sacando 10 viseras de estas del Marañón en una tanda. O sea, digamos que la bajada esta de precios que ha habido con estas máquinas ha hecho que, bueno, que esta tecnología, pues bueno, la esté adoptando un montón de gente y, bueno, es una tecnología que es bastante fácil de tener en casa, una máquina de tamaño de sobremesa. Por aquí... Vale, te Craig, quiero decir que eran 2 minutos. En 2 minutos se cortan, ¿vale? 3 minutos, vale. Para... Voy rapidito. Alfredo dice, la altura de capa también dependerá siempre, como has dicho, del modelo. Si vas a imprimir hormigueros de unos 20 centímetros, podrías usar una boquilla 0.6 que dice a 0,4 de capa, correcto. Podemos cambiar las diferentes boquillas. Eso lo podemos, si a alguien le interesa, podemos hablarlo un poquito más adelante. De nuevo, la ventaja con todas estas cosas es que antes de ponernos a suponer cómo funcionarían, tenemos una simulación. Entonces, en la simulación podemos meter alturas de capa, anchura de boquillas y todo esto, y ver cómo eso, digamos, repercute en nuestros tiempos de impresión y obviamente en nuestro material, la cantidad de material que estamos utilizando. Hablan de velocidad. No entiendo la pregunta de Alfredo. Si quieres velocidad, hasta un 75% es el máximo que le haría yo de altura. No entendí muy bien. Ok, vale. Sí, que no es una pregunta. Sí, perdón. Otra cosa. Me queda menos de un minuto. Así que bueno, nos despedimos. Gracias por apuntarse y nos vemos en la sesión del miércoles que viene. Bueno, chicos, gracias. Chao. Hasta luego a todos. Luego. Bye bye. Chao.